Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo, aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando sobre los Elohim, los dioses de la Biblia. Y comenzamos dando lectura a Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2. Estaremos leyendo de la versión Reina Valera 1960. Y nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta es la traducción que tenemos de la Reina Valera 60 del Antiguo Testamento, basado en el texto masorético de hace aproximadamente 1000 a 1200 años atrás. El término que tenemos aquí es que en el principio Dios creó. Habla de un ente singular. Dios creó los cielos y la tierra. Luego en el versículo 2 habla de que la tierra estaba desordenada y vacía. De esto se han creado diferentes teorías, como la teoría del Gap Theory, la teoría de que existe un periodo no determinado de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2, pero ese no es el tema de este video. Nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Habla del ruaj, o el viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero cuando buscamos la palabra Dios en el hebreo, su significado varía, ya que el término utilizado es Elohim. Elohim. En el hebreo, cuando una palabra termina en im, es una connotación plural, de pluralidad, no de singular. El término Dios que nosotros utilizamos para Dios es El o Elohim. Y significa Dios o dioses. Dios o dioses. Si nosotros leemos Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, tomando en cuenta la pluralidad del término Elohim, podríamos leerlo de la siguiente manera: en el principio creó Elohim o los dioses los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el viento de los dioses se movía sobre la faz de las aguas. O sea, esa traducción no es errónea, porque el término Elohim también es plural. Y vemos en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 al 9, donde se nos habla de diferentes deidades. Como mencioné, el Antiguo Testamento que nosotros tenemos hoy en la Biblia Reina Valera 60, en la Biblia de Jerusalén, en varias otras Biblias protestantes y católicas, se basa en el texto masorético, que es una traducción, una versión del Antiguo Testamento que fue desarrollada, editada hace aproximadamente 1000 años atrás, 1000 a 1100 a 1200 años atrás. Para el tiempo de Jesús habían diferentes versiones del libro de la ley y de los profetas. Habían diferentes versiones. Estaba la Septuaginta,
que era la que se utilizaba en aquel tiempo y era una traducción de los escritos antiguos del hebreo al griego. Está en la Septuaginta. Y en la Septuaginta, Deuteronomio dice algo distinto a lo que menciona Reina Valera 60 con el texto masorético. Y en los rollos del Mar Muerto, que también es tiene otra versión del Antiguo Testamento, también menciona otra cosa diferente a Reina Valera 60. Pero vamos a leer lo que nos dice Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 al 9. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Esto es lo que nos dice en la versión Reina Valera 60, el texto masorético, que cuando el Altísimo, el Dios Altísimo, el que está arriba, el que está por encima, eso es lo que significa Altísimo, que en el original es El Elión. Y ustedes saben que El Elión originalmente era una deidad cananea, el anciano de días, Dios Altísimo, Dios omnipotente, o el más poderoso. Que aquí se menciona como el Dios Altísimo. Hizo heredar a las naciones. O sea, heredó las naciones a sus hijos. O sea, les dio las naciones a sus hijos y las dividió según los hijos de los hombres. O sea, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites a los pueblos. O sea, creó regiones según el número de los hijos de Israel. Dice aquí Israel. Israel no existía en aquel tiempo. Esto es lo que dice esta traducción. Pero cuando vamos a la Septuaginta, el número de los hijos de Israel no es lo que dice allí. En la Septuaginta dice según el número de los ángeles de Dios. De los ángeles de Dios. De los agentes de Dios. Según el número de los agentes de Dios, el Altísimo dividió a los hijos de los hombres y estableció límites de los pueblos e hizo heredar las naciones. Y nos dice que lo que le tocó a Jehová, Yahvé, fue Jacob, que después se vuelve Israel. O sea, el Altísimo repartió entre los ángeles de Dios, de acuerdo a la Septuaginta, las naciones. Pero ¿qué sucede? Cuando vamos a los rollos del Mar Muerto, no dice ángeles de Dios, dice hijos de Dios o hijos de Él. Entonces ahí cambia la cosa, porque entonces nos estamos remontando al panteón cananeo y la idea de la asamblea o concilio divino de Él y sus hijos. Entonces cuando habla de cuando el Altísimo, estaba diciendo cuando el Elión, cuando el Padre de los dioses hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos, o sea, regiones que iban a ser gobernadas por sus hijos, según el número de los hijos de Él. En el panteón cananeo, él tenía sobre 70 hijos, sobre 70 dioses. Y aquí nos dice que Yahvé le tocó Jacob, el pueblo de Jacob, que después es Israel.
O sea que aquí vemos al Dios Altísimo y a Yahvé o Jehová como dos deidades diferentes cuando nos remontamos a la historia y a los manuscritos más antiguos que el texto masorético, como la Septuaginta y los rollos del Mar Muerto. Entonces, estamos viendo claramente que hay más de un Dios. Hay un Dios altísimo. Hay un Dios que está por encima de los demás. Pero también hay otros dioses que son inferiores, que gobiernan, que son jueces de diferentes naciones. Y Israel o Jacob fue la porción que le tocó a Yahvé. O sea que si nos vamos a la historia, Yahvé sería el hijo de El Elión en el panteón cananeo o en el concilio divino, históricamente hablando. El Elión sería el Dios Altísimo y Yahvé sería uno de los hijos de El Elión, cuya porción que le tocó fue Jacob o Israel. En la Biblia se habla de múltiples dioses. Mira lo que nos dice Josué capítulo 24, cuando se estaba despidiendo Josué del pueblo. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, el Elohim de Israel, Yahvé. El Dios de Israel es Yahvé. Los otros pueblos tienen otros Elohim, otros dioses. El Elohim o el Dios de Israel es Yahvé. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. El otro lado del río de Cisjordania está haciendo referencia a Mesopotamia. O sea, que hay una tradición que dice que Abraham vino de Ur de los Caldeos. Aunque hay otras evidencias que dan a entender que Abraham vino de otro lugar y no de Ur de los Caldeos, porque a eso crea un problema histórico que no hace sentido. Pero está diciendo que estos dioses, que este pueblo, antiguamente, el pueblo de Israel, adoraba a otros dioses al otro lado del río, en la antigua Mesopotamia. Taré, padre de Abraham, de Nacor, servían a dioses extraños. O sea, a otros dioses. A dioses extraños que no eran Jehová, que no era Yahvé. A otros Elohim. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Yahvé lo llamó y lo trajo por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia. Le di a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y envié a Moisés y a Aarón, y herí Egipto conforme lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban en el otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Y después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese, mas yo no quise escuchar a Balaam.
por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis al Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, cananeos, eteos, jerezeos, heveos, euseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, ni con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Y ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, le está diciendo que quitaran de entre vosotros, entre ellos, los otros Elohim, los otros dioses a los cuales sirvieron sus ancestros al otro lado del río, allá en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos y en Egipto, y servir a Jehová. O sea, Jehová quería que dejaran de adorar a los otros Elohim y que él fuera su Elohim, su Dios nacional. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, allá en Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis en ese momento, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué dice que él y su casa adorarán a Yahvé. Pero le dio la elección a qué Elohim querían servir. Si a los dioses de Mesopotamia, los de Egipto o los de los amorreos. Pero que él iba a servirle a Yahvé. O sea, estos otros Elohim no eran seres imaginarios o ficticios. No eran el producto de la imaginación de estos pueblos. Eran entidades, eran seres que existían. Igual que Yahvé, otros Elohim, otros seres que poseían poder y que los pueblos servían, que eran sus dioses nacionales. Y Yahvé le dice, no adoren a esta gente, adórenme a mí. ¿Sí? Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros Elohim, porque Jehová nuestro Elohim es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Elohim. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y Elohim celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. O sea que Yahvé es un Dios santo y celoso y no va a soportar las rebeliones y los pecados que ellos cometan. Si dejareis a Jehová y sirviereis a otros Elohim ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. O sea que no eligieron a los otros Elohim, eligieron a Jehová para servirle.
Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los otros Elohim, los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, el Elohim de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Elohim, contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo y cada uno su posesión. O sea, habían otros Elohim. En Jueces 11:24 dice, lo que te hiciere poseer, Quemosh tu Dios, no lo poseerás tú. Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. O sea, cada pueblo tenía un Dios, una deidad, un Elohim. El Elohim de Israel era Jehová, era Yahvé. Los otros pueblos tenían diferentes deidades. Quemosh, Milcom, Baal, los dioses de Egipto, los dioses de Mesopotamia. Cada pueblo tenía un Dios distinto. Porque el Elión, el Dios altísimo, el que está por encima, dividió los territorios donde ellos iban a gobernar. Eso es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 al 9. Y vemos que todos los dioses están en todas partes. Miren, el Salmo 82 dice, Dios está en la reunión de los dioses. Dios está en la reunión de los dioses. O sea, una reunión de dioses, un concilio, una asamblea constituida por más de un Elohim, por más de una deidad. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? O sea, aquí vemos un juicio de Dios hacia los otros dioses. Y dice, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido, al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, de El Elión. Lo mismo que estuvimos mencionando de Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 al 9. Vosotros sois dioses, sois Elohim, hijos de El Elión. El Elión, el Elohim que está por encima, el Shaddai. O sea, aquí vemos la influencia del politeísmo y el enoteísmo en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. Y nos dice, pero como hombres moriréis, estos dioses son castigados con la muerte, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Mas levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las cosas. Se está hablando de un juicio de El Elión, juzgando a los demás dioses porque no habían juzgado correctamente. Juzga la tierra y él heredará todas las naciones. O sea, no solo será Israel, no será al otro lado del río, Egipto, no está hablando de todas las naciones, le pertenecerán al Altísimo. O sea, esto está más que obvio. Entonces vemos en Génesis capítulo 28, cuando Jacob, El Elión o Dios se le aparece Jehová se le aparece a él, a Jacob, y aquí ángeles de Dios que en una visión vio una escalera
que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. O sea, como una especie de puerta dimensional en ese lugar donde seres descendían de otro lugar y se iban hacia ese otro lugar. Y en la cima de esa escalera, pues estaba Jehová a lo alto de ella. Dice aquí: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. El Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac. La tierra que está acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Ve? Y le dice que va a heredar y qué sé yo. Y dice: he aquí yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que estés. Y despertó Jacob del sueño y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. En el término hebreo es Betel, casa de él. ¿Quién era él en el antiguo Israel? El Elión, que también era el dios principal del panteón cananeo. La casa de él, la casa de el Elión. Y puerta del cielo. O sea, que era un lugar donde había una puerta hacia donde estaba el Elión. Era una puerta dimensional. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lo alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bethel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, si Jehová cumple su promesa, él será mi Elohim. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y después vemos en Génesis 32 que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ángeles de Dios, agentes de Dios. Y dijo, y Jacob, cuando los vio, dijo: campamento de Dios es este. Un campamento es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manahaim o Mahanaim. Campamento de Dios, campamento de él. Manahaim. Y envió Jacob mensajeros de delante de sí a Esaú su hermano en la tierra de Seir. Y después más abajo vemos que Jacob lucha con un ángel, que algunos piensan que era Yahvé, otros piensan que era otro ser. Es un misterio, pero mira lo que dice aquí. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Cómo es posible que, sabe? Porque si nos vamos a literalmente, si el varón que luchó con Jacob era literalmente Dios mismo, entonces, ¿cómo es eso de que Dios mismo, Dios Todopoderoso, luchando físicamente con Jacob, no podía con él? Eso como que no hace sentido, no cuadra. Y dice que este varón descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Se tenía que ir porque estaba amaneciendo. ¿Por qué? Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, con él, y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre, dime tu nombre, le dijo al varón. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? No le dice el nombre. Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, él pensaba que había visto a Dios
a él cara a cara. Pero realmente lo vio. ¿Quién luchó con Jacob? O sea, es una pregunta interesante porque de verdad aquí hay cosas como que no cuadran con los conceptos teológicos que tenemos hoy de la omnipresencia, de la omnipotencia, de ese Dios inaccesible. Aquí nos habla de un Dios físico que lucha con Jacob y que no puede con él y tiene que lastimar su cadera para poder vencerlo. Tú sabes, esto como que es algo extraño, ¿verdad? Y estamos leyendo lo que dice la Biblia. No estamos inventando, no estamos haciendo cosas. Es que estamos leyendo lo que dice ahí. Y hay cosas que no cuadran. ¿Ve? Y cuando salió, había pasado el peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón se contrajo. Vamos a leer más arriba. Creo que tengo otro pasaje anotado acá. No, creo que ya leímos todos los pasajes que teníamos anotados. Pues es así. O sea, estamos viendo que en la Biblia se habla de diferentes dioses. De que hay cosas que extrañas, que no cuadran. ¿Qué es esto? Dice que es Dios, pero ¿por qué el Dios Todopoderoso no puede con Jacob y tiene que fastidiarle la cadera? ¿Por qué se tenía que ir antes que rayara el alba? ¿Por qué no le dice su nombre a Jacob? O sea, ¿realmente era Dios el que luchó con Jacob? ¿O era otro ente, era otra entidad, era otro ser? No sabemos, es un misterio. Pero vemos que había una interacción constante de Jacob con seres que no eran de aquí. O sea, del campamento de Dios. Vio ángeles de Dios, un campamento de Dios. Vio en un sueño una escalera que subían y bajaban ángeles de Dios. Y que vio a Jehová encima allá arriba. O sea, como si hubiera una puerta dimensional. Como si allí hubiera una especie de campamento o de base militar de seres inteligentes, no humanos, extraterrestres, interdimensionales, llamados ángeles de Dios. O sea, estamos viendo cosas bien extrañas en la misma Biblia. O sea, y habla de diferentes deidades. Vemos el caso de Daniel 10, que habla del rey de Grecia, del rey de Persia, de que él intentaba venir a donde Daniel para hablar con Daniel, pero no podía porque había una oposición del príncipe de Persia, hasta que vino un refuerzo, Miguel, el príncipe, un ángel de Dios, Miguel, y entonces este otro ser pudo llegar a donde estaba Daniel. Y Daniel tiene un encuentro con este ser luminoso, y con otro ser que parecía un ser humano. O sea, Daniel tiene un encuentro con dos seres no humanos, con un ser luminoso y con otro ser en semejanza de hombre que lo asistía. Cosa extraña, porque dentro de las experiencias de personas que han tenido contactos con seres no humanos, extraterrestres, interdimensionales, siempre hablan de unos seres que son luminosos, altos, y otros que son parecidos a los humanos. Cosas bien extrañas, ¿verdad? Por eso es que yo pienso que Daniel tuvo un encuentro cercano del tercer tipo, con una inteligencia no humana, extraterrestre o interdimensional. Y vemos esto en la Biblia, vemos que se habla de el Elión, del Dios Altísimo que reparte las naciones entre sus hijos. El Altísimo. Y esto es bien interesante porque en el Nuevo Testamento no se hace referencia a Yahvé. Sí se puede inferir de que Jesús, cuando dice que se dice que Jesús es el Señor, está diciendo que Jesús es Jehová o Yahvé. Pero el término Jehová o Yahvé no es mencionado en el Nuevo Testamento. Y cuando se habla de Dios o del Padre de Jesús, se habla de Padre. Jesús dice que Él fue enviado a la tierra por el Padre que lo envió. Y Juan habla del Logos, del Verbo, que se hizo carne y habitó entre nosotros, que el Verbo era Dios y se hizo carne y que habitó entre nosotros, que el Padre lo envió a la tierra.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Biblia. Dice Juan. Y Jesús, cuando confrontaba a los judíos, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos que le hacían oposición, decía que ellos no eran hijos de su padre, que el que lo envió, sino que eran hijos de su padre, el diablo. En Juan 8 vemos eso, porque Jesús le dice a los líderes religiosos de su época que eran hijos del diablo. ¿Cómo es eso? O sea, eso es como que chocante. ¿Por qué él llegó a esa conclusión? ¿Por qué les dijo eso? ¿Qué hay detrás de esas palabras? Entonces, vemos que hay como que cosas que extrañas. Jesús se menciona en los evangelios sinópticos, Mateo, en Marcos o en Lucas, dice que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. O sea, que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. O sea, está haciendo una clara y directa referencia a El Elión, al Dios principal y original del antiguo Israel, del Padre de los dioses, del Padre de quien proceden todas las cosas. Si seguimos esa misma línea de pensamiento, se está diciendo que Jesús es el Hijo del Dios que está arriba, que está por encima de todos. No está haciendo referencia a Yahvé, sino a El Elión. Entonces vemos que hay como una especie de conflicto teológico en ese contexto en el que Jesús se encontraba. Había un conflicto de teologías, de tradiciones teológicas, de escuelas teológicas. Jesús pareciera presentar una religión distinta a la que se estaba practicando en el periodo del Segundo Templo. Y Jesús anuncia la destrucción de ese templo. O sea, es algo bien interesante lo que sucede ahí, que nos lleva a pensar en muchas cosas. Usted va a decir, Vadillo, tú estás diciendo cosas que no cuadran. Vadillo, tú estás contradiciendo lo que nos enseñaron, la ortodoxia. Estas son preguntas que nacen del mismo texto bíblico. O sea, no podemos basar nuestro sistema de creencias a base de presuposiciones o lo que diga un grupo de personas hace siglos atrás, basándose también en otras presuposiciones. Tenemos que ver qué es lo que se está presentando en los manuscritos, donde está contenida la historia que nosotros creemos por fe, que presenta el mensaje de la salvación y la redención de la humanidad en la persona de Cristo. Tenemos que escudriñar, tenemos que buscar, tenemos que indagar, tenemos que probar los espíritus. Como dice 1 Juan 4:1, no podemos asumir y presuponer todo lo que nos han enseñado. Y si muchas de las cosas que nos han enseñado son erróneas, y si muchas de las tradiciones que nosotros hoy creemos automáticamente son mentiras, ¿no se ha puesto a pensar en eso? Y yo no estoy aquí hablando de que si gnosticismo, que si marcionismo. No, estamos haciendo preguntas que nacen del mismo texto. Yo no soy gnóstico ni soy marcionista. Y las conclusiones que hemos llegado son a base de lo que hemos leído en el texto bíblico. Podemos ver grandes diferencias entre el Antiguo y Nuevo Testamento, entre el Dios que se presenta en el Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos un Dios implacable, un Dios que celoso, vengativo, que ataca sin misericordia a los pueblos que se le oponen y castiga aún a su propio pueblo. En el Nuevo Testamento vemos un Padre amoroso que entrega a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores que se oponen a Él. O sea, es algo distinto, una contradicción muy fuerte. Y esto, tú no tienes que ser marcionista, tú no tienes que ser gnóstico para llegar a esta conclusión, simplemente con una lectura de la Biblia. Lo que pasa es que nos han adoctrinado, nos han acondicionado
a leer la Biblia con presuposiciones ya hechas. De que todo tiene que ser, de todo lo que tú leas tiene ya una explicación establecida. No puedes decir que eso contradice lo establecido. No, tú tienes que decir, no, esto tiene una explicación y es lo que dice qué sé yo, lo que se estableció. Cosas así. Un disparate, una loquera ahí me inventé, pero pero es así. ¿Me entiendes? Que está a base de presuposiciones. No de una investigación seria, honesta, objetiva, sino subjetiva. Ese es el problema. Hay mucha subjetividad, muchas presuposiciones subjetivas que se están creyendo de manera dogmática que podrían estar erróneas. Y todo esto que estamos hablando de seres que gobiernan en el mundo, que siempre han estado aquí, que han influenciado en las naciones, en los pueblos, en diferentes épocas, en los imperios, encaja perfectamente con el fenómeno UAP, con el fenómeno OVNI. O sea, estos seres siempre han estado aquí, han influenciado la humanidad, las creencias, la historia ha sido influenciada por unos seres poderosos, más poderosos que nosotros, que gobiernan en diferentes regiones, que se manifiestan en diferentes regiones, que tienen agendas distintas, que hay conflictos internos entre ellos mismos, se pelean, conflictos de dioses por el control, por el poder. Y nosotros, la humanidad, somos un reflejo de nuestros creadores, ¿sí? Porque la humanidad es el reflejo de su creación. O sea, dice la Biblia que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Elohim, de los dioses, a imagen y semejanza. O sea, vemos que la humanidad es conflictiva, se pelean los unos a los otros por el control, por el poder, por el dominio. Pues lo mismo sucede en ese otro plano de existencia dimensional de estos otros seres. También habían peleas entre ellos. Pero creemos que por encima de todo eso hay un ser superior, un Dios altísimo, que gobierna sobre todas las cosas y que en algún momento pondrá orden definitivo y un final a todo este revolú que hay en nuestro planeta y en diferentes lugares. Así que nada, esto es todo lo que vamos a hablar en este video. Y los dejo con esa pregunta. O sea, ¿quién era el Padre de Jesús? Cuando Jesús dice, el Padre que me envió, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Por qué le dijo a los judíos, a los líderes religiosos de su época, que eran hijos del diablo? O sea, ¿qué está sucediendo ahí? Los dejo con esa pregunta. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas de Moca, Puerto Rico. UAP for Life. Me voy, nos vamos y nos vemos después, si Dios lo permite.